¿Ha notado usted las muchas cosas que el humano ha tratado de copiar o de imitar en la creación? Si nos ponemos a pensar, hay muchas construcciones o quizás vehículos que están desarrollados pensando en ideas que, por ejemplo, nuestro creador ha plasmado en los animales o quizás en el mundo animal, en los insectos, en la flora, la fauna. Muchas cosas que en realidad, si vemos la esencia de estas mismas, están basadas en cosas que Jehová ya inventó antes, podríamos decir. No son cosas que se hayan dado por la casualidad del hombre, como que las haya descubierto por su cuenta. ¿Y por qué destacamos esto? Bueno, porque vamos a destacar una cualidad, una característica que también podríamos decir que en cierta forma Jehová, nuestro creador, la ha plasmado en algunos seres vivos, o por ejemplo en el caso de los insectos, dentro del reino animal. ¿De qué estamos hablando? Bueno, por ejemplo, estamos hablando del caso de las hormigas. Hablamos de las hormigas porque, como ustedes muy bien saben, o si quizás alguna vez ha visto un documental de esta, ellas viven en una estructura llamada colonia, ¿cierto? Una colonia de hormigas. ¿Y por qué destacamos esto? Bueno, porque dentro de esta colonia podríamos decir que cada hormiga cumple una función fundamental dentro de esta. ¿En qué sentido? Bueno, porque la podemos dividir en tres grandes grupos dentro del hormiguero, podríamos decir. Están las que son adultas, que se encargan de criar a las crías. También están algunas que están dispuestas a sacrificar su vida por el bien de la colonia, que crean una cierta conciencia social para hacerlo. ¿Y qué hacen estas hormigas para salvar la vida de las demás hormigas de la colonia? Bueno, por ejemplo, cuando ya llega la noche, salen fuera del hormiguero, cierran la entrada, la sellan, y 10 de estas hormigas se quedan fuera del hormiguero cuidando que no venga ningún depredador. Sacrifican su vida para poder salvar al resto de las hormigas. Ese es un grupo de estas. Y también está otra especie que se agrupa para formar estructuras que sean firmes y resistentes. ¿Y cómo podríamos decir que esto también ayuda al funcionamiento de la colonia? Bueno, porque, por ejemplo, si entra agua al hormiguero, estas hormigas lo que hacen es crear balsas con sus propios cuerpos para que el resto de las hormigas pueda subir y salvar al resto. O, por ejemplo, si tienen que cruzar una parte en la que no pueden pasar, hacen como especies de puentes entre ellas mismas, sacrificándose a sí mismas para poder salvar al resto de la colonia. ¿Y por qué podemos destacar estas características de las hormigas? ¿A qué vamos con esto? Bueno, porque podríamos decir o podríamos encontrar este tipo de compromiso o de unidad o de sacrificio actualmente entre los seres humanos. ¿Cree usted que haya alguna organización o algún grupo de seres humanos que esté dispuesto a quizás a llegar a ese límite por salvar al resto de sus integrantes? Seguramente si lo vemos así a grandes rasgos, sería difícil encontrar ese tipo de sacrificio o de unidad. Incluso sabemos que los insectos no tienen la capacidad de proyectar amor, pero los seres humanos sí. Así que sabemos que dentro de la actualidad podemos encontrar una hermandad mundial que sí muestra este tipo de unidad y que toda esta se basa en el amor. ¿De quiénes estamos hablando? Bueno, vamos a hablar durante este discurso sobre los testigos de Jehová. ¿Por qué decimos que es una hermandad mundial y que va a llegar a sobrevivir a la mayor calamidad de la historia? ¿Y por qué estamos seguros de que esa unidad va a ser tan fuerte como para poder sobrevivir a grandes catástrofes o desastres que se pueden presentar con el tiempo? Hablábamos de la unidad y vamos a comenzar viendo por qué esta es algo poco común, pero podríamos decir que es muy valioso. Mire, acompáñenme ahí a leer lo que dice el Salmo 131, versos 1, para que podamos ya dar inicio a este tema. Salmo 131, verso 1. Fíjense aquí en lo que dice este pasaje bíblico. Salmo 133, verso 1. Dice: miren qué bueno es y qué gusto da que los hermanos vivan juntos en unidad. Entonces aquí el salmista destaca esta característica de la unidad y dice que es algo bueno y que da gusto que puedan vivir todos juntos en esta unidad. ¿Por qué destacamos el tema de la unidad? Y también lo destacó el salmista por medio de la Biblia, ¿cierto? Porque, como mencionábamos, no es algo que se vea todos los días
y no es algo que se vea por las personas en general, ¿cierto? Aunque quizás a veces tratan de llegar a un pensamiento común, siempre pasan situaciones que los dividen, que provocan conflictos o provocan guerras, y sabemos que eso los divide. Pero en el caso de los testigos de Jehová, sabemos que son una hermandad que no solamente está situada en una organización, por ejemplo, en una comuna o en un solo país. Sabemos que cuando hablamos de los testigos de Jehová, estamos hablando de una hermandad mundial. Incluso también así lo citó ahí Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17, porque habla cuál es la característica que mantiene esta unidad, que también les invito ahí que podamos ver, ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Fíjense ustedes ahí, ¿cuál es esta característica? Dice, honren a gente de toda clase, tengan amor a toda la hermandad, tengan temor de Dios, honren al Rey. Entonces aquí podemos ver cómo los testigos de Jehová aplican diferentes cualidades o características para mantener esta unidad. Se habla de honrar a todo tipo de personas, ¿cierto? También de tener amor entre ellos mismos, entre toda la hermandad, tener temor de Dios, o sea, respetar lo que nos enseña por medio de la Biblia, y también darle honra a este Rey que en realidad sabemos que ha sido puesto también por Jehová, ¿cierto? En el caso de Jesucristo. Vemos que todos estos pensamientos en común mantienen esta unidad y hace que los testigos de Jehová adoren unidos a su Dios, a Jehová. Y como mencionábamos, el amor cristiano es lo que principalmente lo que mantiene esta unidad. Más que quizá una conciencia social, como en el caso de los insectos que mencionábamos anteriormente, o el compromiso, sabemos que lo que hace que se mantengan unidos por tanto tiempo y a pesar de las dificultades, las diferencias o nuestras mismas imperfecciones o limitaciones, es el amor que tienen en común hacia Jehová y también el amor que se tienen entre ellos. Y sabemos que esto es así porque si nos fijamos dentro de sus congregaciones, los testigos de Jehová, encontramos personas de diferentes edades, razas, nacionalidades, incluso diferentes antecedentes que pueden formar parte de esta hermandad. Y sabemos que no solamente son un círculo cerrado, en el que quizás integran a aquellos que ya son parte de esta organización, sino que también se esfuerzan y lo siguen haciendo hasta que Jehová diga lo contrario, ¿cierto? Se siguen esforzando por invitar a todo el mundo a que puedan pertenecer a esta hermandad mundial. Se esfuerzan y dedican su tiempo, su energía a poder hacer esto, a que más personas puedan conocer cómo es esta hermandad y que puedan integrarse a esta. Por eso también decimos que al momento de las personas conocer cuál es la invitación que ellos hacen de unirse a esta hermandad, es muy importante la respuesta que ellos entreguen. No por lo que le pueden decir a los seres humanos, ¿cierto? Sino que esta respuesta va a ser un claro ejemplo de que también están comprometidos con seguir amando a nuestro Creador, a Jehová. Y sabemos que también, como mencionaba el discurso, el hecho de pertenecer a esta hermandad mundial nos va a ayudar a sobrevivir a una calamidad que va a ser nunca antes vista en comparación con los desastres o las catástrofes que se han visto en la historia de la humanidad. Y para eso es lo que se nos está preparando, ¿cierto? Entonces hemos entendido un poco cuál es esta hermandad, quiénes la componen, qué es lo que los mantiene unidos, pero también hablábamos de una calamidad, ¿cierto? De la mayor calamidad de la historia. ¿Qué es lo que va a pasar en ese momento? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla acerca de esta calamidad mundial? Si pensamos en lo que vemos en la actualidad, las calamidades o los desastres son características de nuestros tiempos, ¿cierto? Por ejemplo, vemos en las noticias que hay nuevos conflictos, sabemos lo que pasó en Ucrania, ahora estamos viendo lo que está sucediendo en Israel, lo que ha pasado por tanto tiempo en Rusia, y por mencionar muchos otros ejemplos, ¿cierto? Incluso hasta en nuestro mismo país a veces hemos tenido que enfrentar conflictos al ver cómo a veces los mismos integrantes de la sociedad no están de acuerdo con las cosas que desea imponer el gobierno, ¿cierto? Entonces vemos que hay guerras, hay enfermedades, hay hambre, hay desastres naturales que sabemos que no son controlados por los seres humanos en algunos casos, pero independientemente de dónde vengan estos desastres, sabemos que hacen sufrir a millones de personas. Por lo mismo, la Biblia predice que dentro de poco va a haber una gran tribulación, la mayor calamidad de la historia humana. Veamos dónde aparece esto citado ahí en la Biblia, en Mateo capítulo 24, versículo 21. Y aquí en este pasaje bíblico se hace referencia
a esta calamidad. Mateo capítulo 24, versículo 21. Dice: porque entonces habrá una gran tribulación. Desde el principio del mundo hasta ahora no ha habido una tribulación igual y nunca más la habrá. Entonces aquí se nos adelanta un poco cómo va a ser esta gran tribulación o esta calamidad, ¿cierto? Se dice que desde el principio del mundo, desde la creación, ¿cierto?, hasta ahora, hasta el momento en el que estaba escrito este pasaje, y también hace referencia a lo que vemos en la actualidad, no ha habido nada igual, no ha habido algo de esa magnitud, ¿cierto? Y si quizás hacemos memoria, a lo largo del tiempo han habido diversas calamidades que han hecho cambios en la historia del hombre, ¿cierto? Pero aún así, ninguna de esas se compara ni se va a comparar a la calamidad que vamos a enfrentar en el futuro. ¿Por qué decimos que no se pueden comparar a esta? Bueno, porque en el caso de esta calamidad, Dios va a acabar con sus enemigos, pero de forma definitiva. No va a ser una destrucción de estos de manera parcial, sino que sabemos que Jehová Dios va a aprovechar esta oportunidad para poder limpiar la tierra. Pero quizás esto, el pensar en esta destrucción que va a aparecer en el caso de las personas que están haciendo daño, o de los enemigos de Dios, como se menciona ahí en la Biblia, nos pueden hacer pensar o dudar si es que seremos capaces nosotros de sobrevivir a esta calamidad, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes? ¿Podremos ser salvados si somos parte de esta hermandad mundial? ¿Y aquellos a quienes tratemos de ayudar a que puedan integrarse a esta, podrán sobrevivir a esta calamidad? Veamos ejemplos de lo que hizo Jehová en el pasado para salvar a su pueblo de algunas calamidades, y quizá eso nos va a ayudar a convencernos de que estamos seguros de que Jehová nos va a poder salvar. Fíjense, en primer lugar, en el caso de cómo Dios salvó a su pueblo de calamidades del pasado, por ejemplo, en el caso de Noé. Y ahí vamos a ver una imagen que va a aparecer ahí en su pantalla, que nos va a un poco a recordar cómo fue esta situación. Ahí ustedes están viendo la imagen. Entonces, si se fijan ahí, Noé y su familia estaban construyendo un arca. Ustedes ya ahí pueden ir imaginando cómo es este relato, y que también vamos a ver un poco ahí en la Biblia. Entonces, sabemos que Dios en esa situación o en ese caso construyó esta arca. En el caso de Moisés le dio las instrucciones de cómo hacerlo para poder salvar a su familia cuando acabó con la gente malvada de aquel tiempo, ¿cierto? Y sabíamos, por lo que veíamos ahí en el relato de Génesis capítulo 6, en sus versículos 5 al 9, si es que usted quiere buscar en la Biblia también para que podamos ponernos en contexto, veíamos que era evidente que Noé y su familia eran muy diferentes del resto de la gente de ese momento, ¿cierto? Por ejemplo, ahí estos versículos mencionaban que cuando Jehová vio que la maldad del hombre crecía en la tierra y que los pensamientos de su corazón estaban inclinados hacia el mal todo el tiempo, él sintió un pesar por haber creado al hombre en la tierra. A ese punto llegó a sentirse mal Jehová, ¿cierto? Como que sintió una carga por haberlo hecho. Y por lo mismo, él decidió que iba a eliminar a los hombres que había creado, pero que estaban causando daño en la tierra, porque lamentaba haberlos hecho. Esas fueron sus palabras, ¿cierto? Pero dentro de este grupo no estaba incluido en el caso de Noé y de su familia, porque ellos eran totalmente opuestos a lo que se veía en la tierra en ese momento, ¿cierto? Como menciona ahí también ese mismo capítulo de Génesis, Noé obedeció el mandato de Dios de construir esta arca, que veíamos ahí en la imagen, y tanto él como su familia tuvieron la oportunidad de sobrevivir a este diluvio. ¿Por qué el caso de Noé y de su familia nos pueden ayudar a tener convicción de que Jehová nos puede salvar, como lo hizo en el caso de él y su familia? Bueno, dejemos que la Biblia nos responda también. Veamos lo que dice ahí Lucas capítulo 17, versículos 26 y 27. ¿Por qué podríamos decir que el ejemplo de lo que pasó con Noé nos puede ayudar en la actualidad? Lucas capítulo 17, versículos 26 y 27. Miren lo que dicen aquí estos versículos. Dice: además, tal como sucedió en los días de Noé, así serán los días del Hijo del Hombre. Cuando habla de los días del Hijo del Hombre, hace referencia a los días de esta calamidad de la que habla la Biblia. Dice: la gente comía, bebía, los hombres se casaban, a las mujeres las entregaban en matrimonio, hasta ese día en que Noé entró en el arca
y el diluvio vino y acabó con todos. Si reparamos ahí un poco en los detalles de la gente que vivía en ese momento en la tierra, en la época en la que Noé fue salvado junto con su familia, son costumbres o cosas que hasta el día de hoy se siguen haciendo, ¿cierto? Y en su esencia no son cosas malas, el comer, el beber, o por ejemplo casarse, ¿cierto? Sabemos que en su esencia no son cosas malas, pero ¿por qué entonces destacó estas características en el caso de Lucas respecto a las personas de esa época con las personas que habrían en el momento en el que vendría esta gran tribulación o esta gran calamidad? ¿Por qué podríamos verlo como algo negativo? Bueno, más que ver las cosas que hacían como algo negativo, a lo que hacía referencia este pasaje era que en realidad el hecho de centrar la vista o centrar el tiempo, las energías de estas personas en hacer esas cosas y desviarse de lo que pedía Jehová o lo que Jehová esperaba de ellos, era lo que los hizo desviarse del camino. Y por esa razón, ahí Jehová tomó esta decisión de corregir este rumbo, salvar a Noé y a su familia y destruir a las personas que estaban en cierta forma destruyendo la tierra y haciendo cosas que en sí quizás podríamos pensar que no son malas, pero que el hecho de centrarse en esas cosas y desviarse de lo que nos enseña Jehová por medio de su palabra, la Biblia, se convertían en cosas negativas, podríamos decir. Por lo mismo, entonces Jehová ahí tomó esa decisión y por lo mismo también Jesús comparó nuestros días en los que se vendría esta gran calamidad a lo que pasó antes del diluvio. Pero por lo mismo, como sabemos que son circunstancias parecidas, tal como Dios salvó a Noé y a su familia en ese momento, estamos seguros y sabemos que también va a salvar a su pueblo cuando toma la decisión de acabar con este sistema. Porque es una decisión que Él ya ha tomado, estamos seguros que así lo va a hacer. Solamente que tenemos que esperar el momento oportuno, que Él es el que va a decidir cuándo será. Pero este será el único ejemplo, el único caso que nos puede dar seguridad o tranquilidad en el sentido de saber que Jehová puede salvar a su pueblo. ¿Habrán otros ejemplos más en la Biblia que nos puedan ayudar? Bueno, vamos a ver otro relato en el que también Jehová salvó a sus seguidores, podríamos decir, o a su pueblo, en un momento en el que también se acercaba una gran calamidad. En este caso, vamos a hablar de los cristianos del siglo I. Porque en el momento en que Jerusalén fue destruida, en el año 70 de nuestra era, Jehová también se encargó de salvar ahí a los cristianos del siglo I. Y sabíamos que esto iba a ser así, porque en el caso de lo que menciona ahí Mateo capítulo 24, versículos 15 al 22, Jesús predijo o le comentó ya a los cristianos de ese momento que aquella calamidad iba a llegar y explicó que también algunos se iban a salvar. Pero ¿quiénes iban a ser estos que iban a salvarse y quiénes iban a ser el grupo de los que iban a ser destruidos? Dejemos que la Biblia nos vuelva a contestar. Miren, fíjense ahí lo que dice Lucas capítulo 21, versículos 20 al 22. ¿Cómo Jehová pudo diferenciar? Porque él ya lo sabía en su corazón, ¿cierto? Pero distinguir claramente quiénes iban a salvarse y quiénes iban a ser destruidos en esta gran calamidad. Lucas capítulo 21, versículos 20 al 22. Dice: ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos acampados, sepan entonces que se ha acercado su devastación. Entonces los que estén en Judea, que huyan a las montañas. Los que estén en medio de Jerusalén, que se vayan de allí. Y los que estén en el campo, que no entren en ella. Porque estos son días para hacer justicia, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Aquí vemos entonces en este pasaje bíblico de que Jesús les entregó instrucciones a los cristianos del siglo I para que pudieran sobrevivir a esta calamidad, ¿cierto? Y una imagen que vamos a ver también en la pantalla nos va a mostrar un poco cómo fue en el caso de estos cristianos lo que tuvieron que hacer para poder salvarse de esta gran calamidad. Ahí vemos cómo entonces ellos van saliendo ya de esta nación en la que estaban establecidos para poder evitar ser destruidos cuando Jerusalén fuera destruida, ¿cierto? En el año 70. ¿Y por qué decimos que fue difícil quizás para ellos seguir las instrucciones? ¿O qué quizás los hizo dudar? Bueno, en el caso de ellos, cuando
el ejército los rodeó, pasó un tiempo en el que el ejército se replegó, se fue de donde estaba rodeando Jerusalén y aparentemente parecía que se habían arrepentido de atacar a esta nación. Entonces quizás algunos cristianos pensaron que, bueno, a lo mejor no va a llegar la destrucción. O quizás cuando Jesús predijo esto, hacía referencia a otra cosa, o podría haber sido algo simbólico, ¿cierto? Empezaron a tener dudas. Y vemos que también hubo un grupo que sí obedeció lo que dijo Jesús. Cuando se fueron aquí de esta tierra, el ejército que estaba acampando alrededor de Jerusalén, ellos sabían que era el momento en el que tenían que huir. Y eso fue lo que hicieron. Pero vimos que en realidad, gracias al haber obedecido estas instrucciones que les entregó Jesús, ellos pudieron salvar su vida. Y también, como sabemos, quizás en ese momento, porque no fue un periodo breve en el que tuvieron que esperar para ver la destrucción. También hubieron quizás algunos cristianos que sintieron el deseo, y así lo hicieron, al saber que habían dejado todo atrás, de volver a Jerusalén. Y por esta decisión también fueron destruidos. Y vemos que esa profecía que dijo Jesús que se iba a cumplir, que la predijo, terminó sucediendo tal cual como lo dijo la Biblia. Pero aquellos que siguieron esas instrucciones de huir, sobrevivieron. Pero también sabemos que esta profecía de Jesús no solamente tuvo un cumplimiento de ese alcance en el momento en el que fue destruida Jerusalén, sino que esta profecía también podríamos decir que tiene un cumplimiento de mayor alcance, pero cuando hacemos referencia al final de este sistema. De ahí es cómo se relaciona con esta calamidad que se nos aproxima, que va a ser la mayor calamidad de la historia. ¿Y cómo se van a salvar las personas en ese momento? Bueno, como sucedió en el siglo I, quienes sean obedientes y sigan las instrucciones van a poder sobrevivir a esta gran calamidad. La Biblia nos dice claramente qué es lo que debemos hacer para nosotros poder sobrevivir a esta calamidad que se aproxima. Así como en el caso de estos cristianos y en el caso de Noé también, que a ellos se les avisó cómo prepararse, se les dieron instrucciones claras de qué era lo que tenían que hacer para poder salvarse a las calamidades que tuvieron que afrontar. De la misma manera, quien quiera sobrevivir a la calamidad que se aproxima, tiene que cumplir también con estas instrucciones que nos entrega Jehová por medio de su palabra, ¿cierto? ¿Qué es entonces lo que podemos hacer para sobrevivir a esta calamidad? Dejemos también que la Biblia nos vuelva a responder. Vamos a ver lo que dice en primer lugar Joel capítulo 2, versículo 32. Y vamos a ir leyendo algunos pasajes bíblicos, y mientras los leemos vamos a ir destacando qué paso debemos seguir para poder sobrevivir a esta calamidad. Joel capítulo 2, versículo 32. Mire lo que dice. Y todo el que invoque el nombre de Jehová será salvado. En el monte Sión y en Jerusalén estarán los que escapen, tal como ha dicho Jehová, los sobrevivientes a quienes Jehová llama. Aquí tenemos un primer paso que debemos llevar a cabo para poder salvarnos, ¿cierto? Se habla de invocar el nombre de Jehová. O sea que tenemos que adorar a Jehová. Tenemos que preocuparnos de hablar a otros acerca de las cosas que vamos aprendiendo acerca de él. Ese es un primer paso y un paso muy importante. Pero ¿bastará solamente con eso? ¿El aprender acerca de Dios, el adorarlo y el enseñar a otros? ¿O también tenemos que hacer otras cosas más? Veamos otro pasaje de la Biblia, Juan capítulo 3, versículo 16. Aquí vemos otra de las cosas que debemos hacer para sobrevivir. Juan capítulo 3, versículo 16. Y después puede dejar su Biblia ahí en Juan, porque también vamos a ver otro texto. Dice, porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que nadie que demuestre tener fe en él sea destruido, sino que tenga vida eterna. Entonces aquí vemos otro texto muy específico en cuanto a las cosas que debemos hacer, ¿cierto? Ahí dice que Jehová o Dios entregó a su Hijo como un rescate, podríamos decir, pero dice que para que nadie que demuestre tener fe en él sea destruido. Ahí está la clave, ¿cierto? Entonces, aparte de tener que adorar a Jehová, también debemos demostrar fe en el sacrificio de su Hijo. Debemos demostrar fe ahí en Jesús. Eso también nos va a ayudar a poder salvarnos de esta calamidad. ¿Habrá algo más que podamos hacer? Bueno, ahí mismo en Juan, capítulo 4, versículo 24,
se nos comenta otra de las cosas que debemos hacer. Juan capítulo 4, versículo 24. Dice: Dios es un espíritu, y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. Ahí se habla de dos características que debemos tener al momento de adorar a Dios, ¿cierto? Debemos adorarlo con espíritu y con verdad, dice este texto. Entonces, no solamente tenemos que quedarnos como quizás con la apariencia de que estamos esforzándonos por adorar a Dios, o con la apariencia de demostrar que queremos hacer lo que Él nos enseña. Tenemos que demostrar con nuestros actos, con nuestro espíritu, dice ahí, con lo que hacemos, con nuestras acciones, demostrar que queremos adorar a Dios y seguir las instrucciones que Él nos entrega. Y en realidad, si lo pensamos, es algo muy difícil de hacer para poder sobrevivir, el hecho de adorar a Jehová, demostrar fe en Jesús y también de hacerlo con espíritu y con verdad. ¿Serán cosas muy difíciles de conseguir? Porque si lo pensamos, los cristianos del siglo I estaban unidos y adoraban a Dios como un grupo, ¿cierto? Y por medio de lo que estudiamos en la Biblia, vemos que fueron muchos años en los que ellos trataron de obedecer a Jehová, ¿cierto? Pero en cierto punto también perdieron el camino. En cierto punto algunos decidieron hacer las cosas como a su manera, más que a la manera de Jehová. Y de eso es lo que nosotros debemos cuidarnos. Porque también ellos estuvieron organizados, recibieron instrucciones que sabían que les beneficiaban, pero no todos las obedecían. Entonces a eso es lo que vamos. Quizás podemos tener ahí el plato servido, pero nosotros tenemos que decidir si es que lo vamos a comer o no. De la misma manera, los cristianos verdaderos hoy en día también formamos un grupo que sirve unido a Dios, que sabemos que son ahí los testigos de Jehová. Y note la imagen que vamos a ver ahí también en pantalla, porque esta también es una de las características de esta hermandad mundial que vemos en la actualidad, porque vemos que por toda la tierra los testigos de Jehová ahí están anunciando el reino de Dios y también se reúnen, como lo están haciendo muy bien ustedes, para animarse unos a otros. Sabemos que esto es algo también muy importante, es un aspecto clave para poder formar parte de esta hermandad mundial y poder también sobrevivir a esta calamidad que se aproxima. La última pregunta que nos quedaría por responder, después de saber cuál es esta hermandad, qué es lo que podemos hacer para sobrevivir, nos faltaría responder si es que estaremos nosotros entre los sobrevivientes. Esa es una pregunta que no la podemos contestar aquí. Esa es una pregunta que con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de vivir, tenemos que demostrar que queremos ser parte de este grupo. Y si nos fijamos también en lo que menciona ahí Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 y 14, mencionan que ahora es cuando se está reuniendo a personas de todas las razas y nacionalidades para sobrevivir a esta calamidad que sabemos que se aproxima. Por ejemplo, ahí el versículo 14 dice, en la parte B, entonces él dijo, ellos son los que salen de la gran tribulación, han lavado sus túnicas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Cuando habla de esto, de que salen de la gran tribulación o sobreviven de esta, quiere decir que fue porque demostraron a lo largo de su vida que estaban dispuestos a hacer estos sacrificios, a obedecer lo que Jehová esperaba de ellos y demostraron con su vida que en realidad querían servirle a Él y hacerlo con corazón y también con espíritu, ¿cierto? Y identificarse como testigo de Jehová no siempre es fácil. Quizás si en nuestro entorno recibimos burla, o quizás hasta nuestros mismos familiares o personas cercanas nos rechazan por esto mismo, sabemos que es algo que requiere mucho valor, pero si lo vemos al lado de las recompensas, sabemos que las recompensas son mucho mayores, ¿cierto? Incluso ahora usted puede disfrutar de esta paz y de esta unidad que existe entre los verdaderos cristianos, porque quizás, como mencionábamos al principio, solamente dentro de esta hermandad podemos ver personas de diferentes nacionalidades, de diferentes estatus sociales, mujeres, hombres, independientemente de sus características, siempre se mantienen unidos, tratan de cuidar esa paz y esa unidad que Jehová espera de ellos, ¿cierto? Sabemos que pueden haber diferencias, van a haber problemas porque somos imperfectos, pero aún así estamos seguros que si nos mantenemos dentro de esta hermandad mundial, muy pronto todos los que vivan en la tierra van a formar una verdadera hermandad y van a poder sobrevivir a esta verdadera calamidad que se acerca. Por último,
quedémonos con las palabras ahí que menciona el salmista en el Salmo 37, perdón, en el verso 34. Y estas palabras nos tienen que ayudar ahí a mantenernos en esta senda. Miren lo que dice ahí, Salmo 37, verso 34. Dice: pon tu esperanza en Jehová y sigue su camino, y él te honrará para que heredes la tierra. Cuando los malvados sean eliminados, tú lo verás. Entonces, sigamos haciéndonos este autoexamen. ¿Estaremos nosotros entre estos sobrevivientes? ¿Vamos a hacer los esfuerzos para poder seguir adelante a pesar de las circunstancias, de las dificultades? Sabemos que si ponemos nuestra esperanza en Jehová, seguimos este camino y le damos la honra que Él se merece, vamos a poder heredar la tierra, y cuando los malvados sean eliminados, nosotros vamos a poder estar en ese momento viendo cómo Jehová nos salva.